Bienvenidos a todos a este seminario web Introducción a la cosecha de alcances, un método para identificar y entender resultados en circunstancias complejas. Mi nombre es Carmen Wilson Grau, yo soy evaluadora independiente especializada en cosecha de alcances y estoy basada en Guatemala y también soy una de las facilitadoras de la comunidad de cosecha de alcances. Y me acompaña hoy Giovanna Montañer. Voy a dar un momento para que se presente. Buenas tardes a todas y todos. Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy. Mi nombre es Giovanna Montañer. Yo trabajo desde hace 15 años como evaluadora desde México. Les saludo hoy desde México. Y comencé a trabajar con la cosecha de alcances en 2019. Tomé una capacitación, un curso de formación organizado por la comunidad de cosecha de alcances. Y de ahí pues me encantó la metodología y he tenido el placer de aplicarla en varias evaluaciones, incluyendo junto con Carmen. Mucho gusto y bienvenidas y bienvenidos. Gracias, Giovanna. Pues este es el primer seminario web que organizamos en español por parte de la comunidad de cosecha de alcances. Hemos estado teniendo los webinars en inglés desde el 2020 y en nuestra página van a poder encontrar más información. Yo les voy a dar esa información al final, pero estoy muy contenta y emocionada de tenerlos hoy aquí en este primer seminario en español. Demos comienzo. Pues hoy les vamos a dar una introducción a lo que es el método, empezando por respondiendo a la pregunta ¿por qué cosecha de alcances? Un poco de cómo se originó y cuándo utilizarla. Luego vamos a ejemplificar cómo se puede aplicar este método y finalmente vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Si gustan, pueden anotar sus preguntas que surjan durante la presentación en el chat para poder regresar a ellas cuando tengamos el espacio para esto. Cosecha de alcances es un método participativo y centrado en el uso que permite a evaluadores, donantes y gerentes identificar, formular, verificar y dar sentido a los alcances a los que ha contribuido una intervención. Aquí en su pantalla ven una de las primeras publicaciones que hubo sobre cosecha de alcances. El método se comenzó a desarrollar a principios de 2002 por Ricardo Wilson Grau, que es uno de los autores de este documento, y más de una docena de colegas. La metodología está inspirado en mapeo de alcances e informado por la evaluación centrada en el uso. Cosecha de alcances también utiliza el concepto de alcances como se maneja en mapeo de alcances o outcome mapping. Sin embargo, mapeo de alcances No se sé qué enfoca pasó, más que en la dice que mi fase audio... de planificación de un programa o proyecto, midiendo el cambio contra marcadores de progreso. Mientras que cosecha de alcance se puede utilizar durante y después de la implementación de un programa o proyecto, presentando información en tiempo real sobre el cambio que está sucediendo. Se informa por la evaluación centrada en el uso, significando que mantiene un enfoque constante en las necesidades de los usuarios primarios y los usos previstos para mejorar la utilización de la evidencia generada por cosecha de alcances. En 2018 se publicó el libro de Outcome Harvesting, que fue escrito por Ricardo Wilson Grau, que pueden ver aquí en pantalla. En este libro, el autor explica los 6 pasos de cosecha de alcances y cómo adaptarlos de acuerdo a los 9 principios del método. Hoy les vamos a hablar un poco más sobre eso. El autor también comparte sus experiencias y da consejos prácticos sobre cómo trabajar con cosecha de alcances manteniendo sus características esenciales. Ahora bien, ¿cuándo utilizamos la cosecha de alcances? Prácticamente es para intervenciones donde existe complejidad. Estas son candidatos ideales para este método. Es decir, cuando el proyecto o programa se desarrolla en un ámbito complejo, con contextos cambiantes y con diversos actores.
Además, cuando al momento de planificar la intervención hay una gran incertidumbre sobre las relaciones de causa y efecto, es decir, los resultados son sustancialmente imprevisibles. Las herramientas de monitoreo y evaluación tradicionales están diseñadas para medir progreso de intervenciones simples. Van midiendo lo que se logra comparándolo contra indicadores predefinidos y resultados esperados. Lo hacen determinando si se está trabajando de manera eficiente y si se está siendo eficaz. Este tipo de intervenciones simples logran progreso de una manera lineal. Son simples o sencillas porque las relaciones de causa y efecto entre lo que se va a hacer y lo que se va a conseguir son conocidas. Para este tipo de intervenciones, la cosecha de alcances no suele ser útil porque utilizan métodos ya probados. Por ejemplo, intervenciones de desarrollo de infraestructura que tratan de la construcción de puentes, escuelas o viviendas, intervenciones de transferencia de tecnología o intervenciones que brindan prestación de servicios de salud o educación primaria. En cambio, cuando evaluamos una intervención compleja, los objetivos y las vías para alcanzar estos objetivos son en gran medida impredecibles y el progreso del programa se puede ver un poco así. Son proyectos o programas en los cuales el camino de cambio es impredecible, la relación entre causa y efecto no necesariamente es lineal y los objetivos predefinidos y las teorías de cambio deben modificarse con el tiempo para responder a los cambios del contexto. Para estas intervenciones complejas, las herramientas tradicionales de evaluación y monitoreo no son aptas, porque al momento de planificar estos programas hay incertidumbre sobre la relación de causa y efecto. Para este tipo de proyectos y programas, cosecha de alcances sí es útil porque permite medir cambios esperados y también cambios inesperados. No necesariamente mide cambios contra indicadores predefinidos y permite tener una visión más amplia de lo que se está logrando. Estamos hablando aquí, por ejemplo, de intervenciones como aquellas que están enfocadas en influir en la gente para que cambie sus prácticas medioambientales, intervenciones que buscan movilizar el apoyo para una causa social, intervenciones que quieren persuadir a autoridades religiosas o intervenciones que hacen incidencia para que se apruebe una nueva legislación. Ahora, ¿cuándo se pueden cosechar alcances o cuándo se puede utilizar la metodología? Puede ser en varios momentos de la vida de una intervención. Uno de ellos es al final para medir los logros y la contribución de la intervención a estos logros. Puede ser a mitad de la intervención para hacer un balance de los alcances y analizar si la estrategia y las actividades de la intervención se dirigen hacia los objetivos principales del proyecto o programa. O bien puede ser a lo largo de la implementación para obtener información en tiempo real sobre cómo se está influyendo en cambios en los demás. Por ejemplo, si se está implementando un piloto de una intervención, cosecha de alcances es útil para monitorear el avance e ir midiendo lo alcanzado y ajustar las estrategias o actividades de ser necesario. Cosecha de alcances se puede utilizar como un único método o se puede utilizar en un modelo de métodos mixtos, combinándolo con otros enfoques de evaluación. Y va a continuar Giovanna ahora. Ahora veamos exactamente qué es un alcance. Si le das clic, por favor, Carmen. Eso, o sea, un alcance es un actor social cambiando su comportamiento. Y la definición de actor social que maneja la cosecha de alcances es bastante amplia. Puede incluir un individuo, puede incluir un grupo o comunidad, también algún tipo de organización o asociación y también una institución. Entonces, tomemos esto en cuenta. Y por comportamiento por cambio de comportamiento también entendemos diferentes cosas. Un cambio de comportamiento puede ser un cambio en
en acciones y en agendas. Puede ser un cambio en políticas, en prácticas y en relaciones. Y ahora, para entender un poco mejor esto y también cómo se formula un alcance, cómo se ve, cómo se come, vamos a hacer un pequeño ejercicio y en este voy o a ver un ejemplo, pero voy a requerir también su participación. Este es un alcance que se extrajo del informe anual de una organización que se llama FundNow, es el informe anual de 2016, y el alcance dice lo siguiente. En el primer semestre de 2016, la Asociación Nacional de Mujeres Diversas de los Países Bajos amplió el abanico de donantes a los que se dirigía para recaudar fondos, adoptando un enfoque proactivo en lugar de esperar a que surgieran oportunidades. Ahora me gustaría que escriban en el chat quién es el actor social aquí. A ver, piénselo unos segundos y a ver si alguien se anima y se lanza a escribir su respuesta en el chat. Como les decía, un actor social puede ser un individuo, un grupo, comunidad, una organización, una institución. Veo que hay una primera respuesta. La asociación es el actor social, Asociación de Mujeres Diversas. Veo que casi todos están de acuerdo. Una persona dice los donantes. Vamos a ver en la siguiente lámina. La que sigue, por favor. Aquí está. Efectivamente, el actor social que cambió su comportamiento aquí es la Asociación Nacional de Mujeres Diversas. Alguien, creo que casi todo estuvo de acuerdo con eso, creo que alguien mencionó también a los donantes, pero como verán aquí en la descripción, digamos, el actor, el sujeto de la acción es la Asociación Nacional de Mujeres Diversas y por lo tanto ese es nuestro actor social en este alcance. La que sigue, por favor. Y queremos ver también cuál es el cambio demostrado en este alcance. ¿Qué opinan? También les doy algunos segundos para que pongan sus ideas en el chat. Y como les decía antes, el cambio puede ser un cambio en relaciones, en prácticas, en acciones, en políticas. ¿Cuál les parece que es el cambio demostrado de este actor social? Enrique dice, cambió su horizonte de donantes considerados para acercarse a ellos. Si quieres, vemos la siguiente, Carmen. Sí, creo que Enrique se acercó y veo que también Aida dijo adoptar enfoque proactivo y Tania sugirió también el aspecto de la proactividad y efectivamente la adopción de un enfoque proactivo es el cambio demostrado porque marca un cambio de práctica o de comportamiento con respecto a lo que se venía haciendo antes, que era esperar a que surgieran oportunidades de recaudar fondos. La que sigue, por favor. Y por último, les quiero pedir que pongan en el chat dónde ocurrió el alcance y cuándo se produjo, que son dos elementos clave en cualquier descripción de los alcances porque nos ayudan a ubicarlos de manera temporal y también posteriormente a verificarlos y a determinar la contribución de la intervención que estamos evaluando al alcance. Lo vamos a hablar. A ver, María Laura dice Países Bajos, 2016 primer semestre 2016, en el año 2016 en los Países Bajos, efectivamente. Creo que esta era más fácil. Ok, perfecto, la que sigue. Y siguiendo con el ejemplo, lo que sigue una vez identificado el alcance y aclarados estos aspectos dentro de su descripción, es determinar si el alcance es nuestro y cuándo es nuestro alcance. Esa es la gran pregunta. Como verán, en cosecha de alcances se considera que un alcance es de la intervención evaluada
cuando las actividades de la intervención influyen en un cambio en otro actor social. O sea, debe de haber una influencia plausible de la intervención sobre el efecto que estamos identificando. Y esto nos habla también de una característica muy propia de la cosecha de alcances, que ya habrán notado. Comenzamos por identificar los efectos, por identificar estos cambios de comportamiento, y luego hacemos un trabajo de investigación hacia atrás para determinar cuál fue la contribución de la intervención a ese efecto, a ese cambio de comportamiento, eh, y también si es un alcance de la intervención o no. Y en este contexto es importante subrayar que estamos hablando de contribución y no de atribución. O sea, la cosecha de alcances, al trabajar en un contexto complejo, como lo mostraba Carmen, asume que habrá muchos factores y muchos actores que influyen en un cambio y que la intervención será únicamente uno de ellos. La que sigue, por favor. Y siguiendo con nuestro ejemplo, veamos aquí el texto de la contribución de la intervención a este alcance. Se lo voy a leer. Dice: del 12 al 14 de febrero de 2016, FarNow celebró en Bélgica el Taller Nacional Dinero y Movimientos para 24 representantes de organizaciones no gubernamentales, incluida la Asociación Nacional de Mujeres Diversas. Ahora, tengo otras dos preguntas para ustedes y me encantaría también ver sus respuestas en el chat. La primera es si es plausible la influencia de FarNow, que está expresada en esta contribución, y si les parece que las descripciones del alcance y de la contribución son verificables. Les voy a dar algunos segunditos para pensarlo y poner sus respuestas en el chat. Quizá estas son preguntas un poco más complejas, pero las vamos a conversar ahora de manera conjunta en todo caso. A ver si alguien se anima. Y pueden también responder solo a una de las preguntas si no conocen la respuesta de la otra. Aida dice sí es plausible. Y voy a comenzar por ahí. A ver, ya están llegando más respuestas. Otra respuesta de Enrique dice sí es atribuible a la influencia de FarNow. Se pueden buscar métodos de verificación, por ejemplo, cuestionarios. Y Jorge dice no son verificables los alcances. Y veo que están entrando otros comentarios. Creo que la mayoría se inclinan porque sí, de que sí son verificables y son plausibles. A ver, comencemos por lo primero. ¿Se puede considerar que la influencia de FarNow, su contribución es plausible? Para empezar, mirando a las fechas. El taller organizado por FarNow ocurrió del 12 al 14 de febrero de 2016 y el alcance, el cambio de comportamiento de la Asociación Nacional de Mujeres Diversas ocurrió en el primer semestre de 2016. No sabemos exactamente cuándo, pero es plausible que haya ocurrido después de ese taller. También sabemos que en ese taller participó la Asociación Nacional de Mujeres Diversas. Entonces, esos dos elementos nos permiten confirmar su plausibilidad. En cuanto a la verificabilidad de las descripciones del alcance y de la contribución, además de mirar a las fechas, como ya les comentaba, también pueden mirar aspectos, a cuáles son las fuentes de información que pueden utilizar para confirmar, para verificar esos alcances, y esos pueden ser tanto fuentes documentales como informantes clave que pueden confirmar que esas acciones realmente han ocurrido. La siguiente, por favor. Y cerrando este ejemplo, les quiero compartir también para su consideración que hay diferentes tipos de alcances. Los alcances pueden ser internos, por ejemplo, institucionales o externos. Pueden ser intencionales o esperados, pero también no intencionales e inesperados, y pueden ser positivos y negativos. Y aquí quiero nada más resaltar que es muy importante mirar a los alcances no intencionales o inesperados, incluso los negativos en una cosecha,
además de aquellos positivos y esperados. La que sigue, por favor. Y por último, dependiendo del uso de la cosecha de alcances, la cosecha puede incluir otra información, como el significado del alcance, la colaboración con otros actores sociales, la contribución de otros actores o factores, etc. Esto dependerá del contexto y del uso de la cosecha. Gracias, Joana. Bueno, continúo con la siguiente parte de la agenda, que es ejemplificar cómo aplicar el método. El proceso de cosecha de alcances consiste de 6 pasos. Dependiendo de la situación y el momento en que se realiza la cosecha, se puede designar a un evaluador externo o interno, a quien llamaremos cosechador, para liderar este proceso de cosecha de alcances. El cosechador colabora durante estos 6 pasos con las personas que participaron activamente y contribuyeron al alcance y con los usuarios de la cosecha, que son quienes van a necesitar los resultados para la toma de decisiones. Conforme se avanzan los pasos, se puede regresar a un paso anterior, como ven aquí en la gráfica, para adaptar o ajustar según sea necesario. Voy a ir paso por paso para explicarles. El primer paso es diseñar la cosecha, que es un momento sumamente participativo y enfocado en el uso. Durante el diseño se sientan las bases para identificar quiénes van a ser nuestros usuarios primarios y van a estar involucrados durante los 6 pasos y cuáles son los usos principales de la cosecha. También se identifican cuáles son las preguntas útiles que van a orientar la cosecha, es decir, cuáles son nuestras preguntas de evaluación y aprendizaje, y se determina qué información se necesita y dónde se puede obtener. Durante el diseño de la cosecha también es importante clarificar conceptos para asegurar que los usuarios y el cosechador o la cosechadora entienden lo mismo. El segundo paso es identificar y formular alcances. Durante este paso se recopila datos para redactar descripciones preliminares de alcances potenciales. Las y los cosechadores proceden a revisar documentación escrita y redactan alcances potenciales que incluyen el alcance, que son los cambios que se han visto en actores sociales, el significado, que explica por qué es relevante el alcance para la intervención, la contribución, que es cómo la intervención influyó o contribuyó al alcance, y la fuente, que es donde se obtuvo la información del alcance. Estoy viendo que está rayada mi pantalla, no sé por qué pasó eso. Permítanme, déjenme ver si lo puedo borrar. Creo, ya, listo. Ok. La información de alcances pueden encontrarse en documentos, por lo general ahí es donde se inicia, pero también se pueden realizar entrevistas o encuestas o consultar otras fuentes de información. Y como vieron en el ejemplo que les mostró Giovanna, estas descripciones de alcances son muy breves, de 1 o máxima 2 frases, pero incluyen suficiente detalle para que personas que no están familiarizados con el contexto y leen sus alcances puedan apreciar la importancia del logro y encontrar suficiente evidencia de la contribución para que les resulte creíble. Aquí les muestro un ejemplo de un formato que se puede utilizar para documentar sus alcances. Entonces, en la primera columna va el número del alcance, seguido por el alcance, que es el cambio como tal, el significado, la contribución y la fuente de información. Los dejo nuevamente con Giovanna. Gracias, Carmen. Vamos a hacer otro breve ejercicio para practicar un poco con estos conceptos y sobre todo para ir afinando sus habilidades para identificar alcances y contribuciones. Les voy a pedir que nos tomemos unos minutos para leer un extracto de un informe anual de FAMNOW de 2017, que está en la siguiente lámina. Y a partir, de hecho yo lo voy a leer y les voy a dar un tiempo para pensar.
Les voy a pedir que encuentren uno o más alcances potenciales dentro de ese texto y para cada uno de ellos traten de identificar quién cambió su comportamiento, qué ha cambiado, cuándo cambió y dónde. La que sigue, por favor. A ver, les voy a leer el texto. Dice lo siguiente. Los comentarios de nuestros aliados y compañeros de trabajo sobre las actividades de FundNow en 2017 han sido muy positivos, resaltando la utilidad de nuestras publicaciones de investigación para informar sobre los retos y oportunidades de financiamiento para las organizaciones de mujeres en el país. Nuestra investigación ha mostrado que las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer han estado viviendo en un estado de resistir y sobrevivir, pero haciendo un trabajo asombroso por el avance de los derechos de la mujer. En el último año, creemos que se han dado cuenta que deben influir en quienes ostentan el poder en el ámbito gubernamental para tomar acción. La gente menciona nuestro boletín en línea FundNow como una herramienta que ha contribuido a concienciarlos sobre cómo recaudar fondos para su organización. Este año, nuestra investigación innovadora sobre las tendencias de financiamiento para la igualdad de género y organizaciones de mujeres ha sido una herramienta de gran apoyo para que grupos de mujeres obtengan más y mejores recursos en todo el país. En base a nuestra investigación sobre el impacto de proyectos implementados por los beneficiarios de la subvención del gobierno, Fondo para el Liderazgo y las Oportunidades de las Mujeres, FLOW por sus siglas en inglés, elaboramos un informe solicitado por un aliado importante de FundNow, un grupo ad hoc en el ministerio responsable por FLOW. Ellos utilizaron nuestra compilación en su lobby interno para la reposición del fondo, lo que dio lugar a que el ministerio añadiera $1 millón a FLOW a finales de 2017. Entonces, les pido que se tomen un momento para identificar el o los alcances que ven en este texto y luego vamos a hacer un pequeño ejercicio con la diapositiva siguiente. Y les recuerdo que como veíamos, estamos buscando un cambio de comportamiento de un actor social, ¿cierto? Y al cual haya contribuido la intervención en cuestión, o la organización en cuestión en este caso. Bueno, si quieres, Carmen, nos vamos a la siguiente. Y a ver, ahora les pido que seleccionen de esta lista el o los alcances que hayan identificado. Se los voy a leer, son 4 opciones, y les pido que pongan los números en el chat, por favor. El primero es: FundNow cree que las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer son conscientes de que deben influir en los responsables gubernamentales para que tomen medidas. La opción 2 es: la gente menciona nuestro boletín en línea FundNow como una herramienta que les ha ayudado a concienciarse sobre cómo recaudar fondos para sus organizaciones. La 3 es: un grupo ad hoc en el ministerio responsable de FLOW y aliado de FundNow solicitó y utilizó las investigaciones de FundNow en su lobby interno, en su incidencia interna para la reposición del fondo. Y la cuarta opción es: el ministerio responsable del Fondo Gubernamental para el Liderazgo y las Oportunidades de las Mujeres, FLOW, añadió $1 millón a este fondo a finales de 2017. Ahora les pido que identifiquen cuáles que pongan en el chat los números de los que han identificado, de los que creen que son alcances. Veo que ya están llegando algunas respuestas. 1 y 2, 1, 3 y 4, la 2. Y me encantaría darle la palabra muy brevemente a una persona que se anime a compartir qué alcances identificó o cree haber identificado y por qué, pero una intervención muy, muy breve. No sé si alguien quiera levantar la mano y se anima. Porque veo que en el chat hay perspectivas bastante diferentes. Básicamente ya aparecieron todos los números. Tania, adelante. Sí, buenas tardes. Yo Buenas tardes. identifiqué el número 1 porque creo que un alcance puede ser la defensa de los derechos de este grupo de mujeres. De acuerdo, gracias. Me gustaría dar la palabra a más personas, pero el tiempo está muy ajustado, entonces yo creo que seguimos y les voy a explicar un poco, a mostrar la respuesta. La que sigue, por favor.
A ver, como pueden ver aquí, nuestro alcance entre estas 4 opciones es el cuarto. Y ahora les voy a explicar el porqué de cada uno. Comencemos por el primero que mencionaban. Em, la primera opción no se considera un alcance porque es más bien una creencia de FATNOW. Dice, FATNOW cree que las organizaciones de defensa de los derechos son conscientes. Entonces, no sabemos si lo que plantea este extracto de texto realmente se realizó, o sea, si hubo un cambio de comportamiento que se realizó o si más bien es una expectativa de FATNOW únicamente y por eso no lo consideramos un alcance. En cuanto a la opción 2, ahí no lo consideramos un alcance porque lo que menciona la gente es que les ha ayudado a concienciarse. Y eso lo consideramos más bien un cambio de actitud, no un cambio de comportamiento visible. Entonces, en ese sentido, no lo estamos considerando como alcance en este contexto. Y el tercer caso, y quizá creo que para mí es el más complejo, es que no lo estamos considerando como alcance porque este grupo ad hoc en el ministerio responsable del fondo Flow ya era aliado de FATNOW y fueron ellos quienes solicitaron las investigaciones de FATNOW. Entonces, FATNOW realmente no tuvo que hacer un trabajo de incidencia en este grupo ad hoc para hacer que utilizaran sus investigaciones. En este sentido, el cuarto lo consideramos como un alcance porque ahí sí hubo un proceso de influencia, aunque indirecta, en el ministerio responsable del fondo, el cual cambió su comportamiento en el sentido de que añadió $1 millón a este fondo a finales de 2017. La que sigue, por favor. Y ahora quiero también que nos detengamos un momento en reflexionar sobre la contribución de FATNOW a este alcance que identificamos. Y les recuerdo que por contribución entendemos las actividades y resultados que han contribuido plausiblemente al cambio del actor social, por parcial, indirecto o incluso involuntaria que haya sido su contribución. La que sigue, por favor. Ahora, con base en el texto que leímos, ¿cuál, según ustedes, es o son las contribuciones al alcance que identificamos, a esta opción 4 que identificamos como alcance? Igual si quieren ponerlo en el chat, se las voy a leer. La primera es la investigación de FATNOW informa sobre los retos y oportunidades de financiación a los que se enfrentan las organizaciones de mujeres en el país. La segunda es el boletín online FATNOW informa sobre cómo recaudar fondos para sus organizaciones. Y la tercera es FATNOW elaboró un informe solicitado por un importante aliado en el ministerio responsable de Flow. Veo que Wendy sugiere que es la 3. No sé si haya alguna otra respuesta por parte de las personas participantes. Johnny también dice que es la 3. A ver, entonces sí, veo que varios han puesto que es la 3. Vámonos a ver en la siguiente lámina. Eso, en efecto es la 3, porque, digamos, en este caso, el informe que fue elaborado por FATNOW tuvo la contribución, contribuyó a que el ministerio finalmente asignara estos nuevos recursos a Flow. Y a pesar de que esta contribución fue mediada por el grupo ad hoc, sí la consideramos como una contribución, una incidencia, en este caso, en un actor como el ministerio. Gracias, Sí. Joana. Sí. Bueno, continúo yo. Seguimos con los 6 pasos. Entonces, cuando formulamos alcances preliminares, como hicieron ahora durante el ejercicio con Joana, a menudo hace falta información sobre el cambio que observamos. Por ello, el paso 3 se enfoca en finalizar alcances, es decir, para poder llegar a alcances completos y verificables. Para ello se involucra a los agentes de cambio, que son las personas que están tratando de influir en otros,
y aquí el cosechador o la cosechadora colaboran directamente con los agentes de cambio. Los agentes de cambio son las personas que están mejor informadas sobre el cambio que observamos, entonces pueden brindarnos esta información que hace falta. Son personas que están motivadas porque a ellos también les interesa identificar los alcances y poder ver los resultados de su trabajo. Y también son personas que tienen disponibilidad de tiempo. El involucramiento de los agentes de cambio consiste en que revisen el borrador de la descripción de los alcances para obtener la información adicional necesaria que fueron cosechados a partir de la documentación. También este paso consiste en ayudar a los agentes de cambio a identificar y formular alcances adicionales. A menudo lo que sucede es que cuando ellos están viendo los alcances, se recuerdan de otros cambios que sucedieron que no estaban en la documentación y estos se pueden agregar. Entonces aquí también se les apoya en ese proceso. Y al momento en que ellos están revisando los alcances, si es que ellos no tienen la información, pueden consultar con personas que también están informadas. Esto puede ser tanto dentro o fuera de su organización para aportar los detalles que hacen falta. El objetivo es alcanzar una masa crítica de alcances verificables. Les voy a mostrar cómo se ve este proceso. Aquí tenemos el ejemplo de un alcance y en este caso yo iría colocando las preguntas sobre información que hace falta. Por ejemplo, aquí estoy preguntando si la fecha puede ser más específica. Mencionan que el actor social es el ministerio, pero realmente no sé qué ministerio. Entonces necesito información más detallada. Y lo mismo se hace con la contribución. Como pueden notar, no tiene fecha. Se pregunta sobre eso también. Se pregunta por el grupo ad hoc, etcétera. Entonces, a lo largo de este paso, él o la cosechadora examinan rigurosamente cada alcance para comprobar su especificidad y su coherencia. Por ejemplo, debe existir una lógica plausible, como vimos en los ejemplos, entre el alcance y la contribución. Y el cosechador también puede examinar el significado que se le dio al alcance. Este diálogo con los agentes de cambio también se conoce como el proceso de ping-pong. Cuando se va a iniciar este proceso, los cosechadores deben planificar una intensa colaboración con los agentes de cambio que consiste en ir y venir mientras se revisan los borradores, y esto puede ser varias veces en un ping-pong suave pero riguroso hasta obtener la información completa y necesaria. Lo que queremos evitar es que surja incompresión, confusión o frustración, porque este paso requiere mucho tiempo de los agentes de cambio y suele ser una tarea nueva para ellos. Por lo general, están acostumbrados a informar sobre lo que han hecho y no sobre los cambios en los que han influido. Y a menudo no informan con tanto detalle, que son los que necesitamos en los alcances para que sean verificables. Para hacerlo más eficiente y eficaz posible, este paso de involucrarse con agentes de cambio puede hacerse mediante correo electrónico, se puede hacer por teléfono, entrevista en persona, mediante talleres, lo que se considere mejor para obtener y llegar a los alcances completos y verificables. Hasta este punto, se ha consultado con fuentes escritas, con los documentos y con personas, nuestros agentes de cambio. El cuarto paso consiste en corroborar con terceras personas para verificar la exactitud de los alcances y profundizar su conocimiento. Esto va a enriquecer nuestra comprensión del cambio y otras dimensiones. Al corroborar, estamos triangulando las fuentes de información que fueron consultadas para llegar a nuestros alcances, y esto valida y aumenta la credibilidad de los hallazgos. Para corroborar los alcances, él o la cosechadora obtienen opiniones de corroboradores. Estas son personas con conocimiento sobre los cambios y cómo se lograron, tienen disponibilidad de tiempo y, sumamente importante, son independientes y externos a la intervención. La manera en que se puede corroborar es variada. Una de ellas es escrito. Aquí hay un ejemplo de un cuestionario que se utiliza para corroborar, donde se comparte el alcance, se comparte la contribución y se pregunta al corroborador si está de acuerdo con la descripción
del alcance. Los comentarios son útiles cuando un corroborador no está de acuerdo o está parcialmente de acuerdo con la descripción del alcance, porque permite al cosechador decidir si se va a descartar o no el alcance. Por ejemplo, en los comentarios se puede mostrar que un corroborador no está de acuerdo con la formulación del alcance porque quizá está incompleta, pero no porque sea erróneo lo que dice el alcance. Una vez finalizados y corroborados nuestras descripciones de los alcances, el cosechador utiliza la evidencia obtenida mediante los alcances para responder a las preguntas de evaluación, que fueron las que se acordaron en el paso 1 en la diseña de la cosecha. Esto se hace en 2 pasos, que es el análisis y la interpretación. El análisis de los alcances permite al responsable de la cosecha dar una respuesta basada en evidencia a la pregunta de qué se logró y cuáles son las implicaciones. Para el análisis, los cosechadores organizan las descripciones de los alcances mediante una base de datos, que es el ejemplo que ven aquí en pantalla, y esta base nos ayuda a clasificar los alcances mediante categorías que se acordaron por los usuarios de la cosecha. Por ejemplo, se establecen categorías de tipo de actor, categorías de tipo de cambio, fechas, lugares, etc. Entonces, toda la información ya clasificada y organizada de los alcances nos muestra qué es lo que encontramos. Y la interpretación nos ayuda a entender qué significa lo que encontramos, qué respuestas nos da esta evidencia, es decir, qué respuesta nos dan los alcances a nuestras preguntas de evaluación y aprendizaje. Y ahí es donde empiezan a surgir patrones y procesos de cambio que se pueden visualizar de distintas maneras. Por ejemplo, podemos utilizar una gráfica para mostrar qué tipo de actor social fue el más o menos influido por nuestros alcances. Como pueden ver aquí, se puede elegir por una gráfica que está, si no estoy mal, es Excel, o pueden optar por una infografía que visualmente puede ser un poco más atractiva. Igual esta infografía responde al tipo de actor social que mostró un cambio de comportamiento. Otra manera de mostrar la categorización o el análisis de nuestros alcances es utilizando un mapa para evidenciar dónde se observaron los alcances. Esto, por ejemplo, nos puede ayudar a ver si efectivamente estamos viendo cambios en aquellos lugares donde queremos influir, y si no, pues nos da un punto para discutir sobre por qué nos están evidenciando cambios o qué tipo de ajustes necesito hacer para poder aumentar alcances en determinada región o país. Otra manera en que se pueden visualizar los patrones o el proceso de cambio es mediante un mapa de alcances o cadena de alcances, como ven aquí en pantalla. Este es un ejemplo del Banco Mundial. Ellos hicieron 10 pilotos con cosecha de alcances y generaron estas gráficas que muestran los procesos de cambio que identificaron a través de los alcances. Aquí, si no estoy mal, solo muestra alcances, pero ustedes podrían decidir incluir también las contribuciones para visualmente entender mejor cuál fue el proceso de cambio y cuáles de nuestras estrategias nos ayudaron a alcanzar los alcances. Y el último paso es apoyar en el uso de los hallazgos. Entonces, luego de que nosotros interpretamos nuestros alcances y respondimos a las preguntas de evaluación, los cosechadores pueden proponer puntos de discusión a los usuarios de la cosecha. También pueden sugerir la forma en que se puede hacer uso de los hallazgos, y también incluso pueden analizar la contribución, pueden clasificarla como lo hacen con los alcances, para facilitar un debate entre los usuarios de la cosecha y entender mejor sus procesos de cambio. Por último, en este paso también consiste en informar sobre las conclusiones, es decir, ya sea elaborar un informe, una presentación o llevar a cabo un taller de aprendizaje para ayudar a los usuarios primarios a utilizar los resultados de la evaluación para tomar decisiones o tomar acción.
Estos fueron los 6 pasos que se recorren cuando uno utiliza cosecha de alcances al momento de utilizarla para evaluación. Ahora bien, si vamos a utilizar cosecha de alcances para monitoreo, como les mostré al inicio, hay una pequeña variación entre los pasos 4 y 5. En este caso, si utilizamos cosecha de alcances para el monitoreo, lo que se hace es que luego de tener los alcances finalizados, se pasa al análisis y la interpretación. La corroboración suele hacerse solo en momentos determinados o específicos porque es un proceso que conlleva mucho tiempo y recursos. Entonces, pueden decidir hacer la corroboración para una evaluación de medio término, una evaluación final o después de determinado tiempo de implementar la intervención. Em, y generalmente cuando utilizan cosecha de alcances para monitoreos para uso interno. Entonces, por eso es que este paso se pospone. Otro punto importante para mencionar es que al utilizar cosecha de alcances para monitoreo se recomienda tener un coordinador de cosecha quien supervisa y lidera el proceso. En resumen, la cosecha de alcances permite recopilar, analizar e interpretar alcances que son lo suficientemente específicos y medibles para poder ser verificados, son creíbles como lo exigen los usos principales de los usuarios y permiten responder a preguntas de evaluación o preguntas de aprendizaje muy concretas. Dale, Giovanna. Para concluir, queremos compartirles también algunos principios que les pueden guiar en la aplicación de estos 6 pasos de la cosecha de alcances que les mostró Carmen. Y estos principios están principalmente orientados a evitar que haya usos incorrectos, llamémoslos así, de la cosecha de alcances, sobre todo al momento de adaptar este enfoque a usos específicos o contextos específicos. Entonces, bueno, hay 2 grupos de principios. Los voy a presentar de manera rapidísima porque no nos queda mucho tiempo. Un primer grupo son los principios de proceso, como por ejemplo facilitar la utilidad durante la cosecha. Esto principalmente se hace involucrando a los usuarios de la cosecha a lo largo de todo el proceso. Fomentar una participación adecuada incluso en la definición, en la formulación de los alcances. Y para eso se requiere también capacitar al personal de la organización para la formulación de los alcances. Otro principio importante del proceso es que menos es más. Como han visto, las descripciones de los alcances y de las contribuciones son breves. Tenemos que cuidar que contengan todos los elementos, los identificadores que vimos en los ejercicios, en los ejemplos, pero aún así los mantenemos breves para que las personas que los leen no se pierdan. Y por último, aprender haciendo. Esa es la mejor manera de aprender la cosecha de alcances. También hay algunos principios de contenido en los que no me voy a detener mucho porque son un repaso de lo que ya hemos visto. Para empezar, hay que recordar que lo que estamos tratando de cosechar son cambios de comportamiento de un actor social y que tienen que ser atribuibles, tiene que haber una contribución de la intervención que estamos evaluando a esos cambios. También otro recordatorio, y alguien lo observó en el chat, es que hay que formular un alcance con un cambio visible, algo concreto. Otro es establecer una influencia plausible de la intervención. Y por esto nos referimos a que las actividades y los productos de la intervención deben de tener una contribución, una influencia realista a este cambio que hemos identificado. Y por último, asegurar que los alcances sean suficientemente creíbles, asegurando que las fuentes de información sean sólidas. Listo, Carlos. Excelente. Gracias, Giovanna. Pues llegamos al último punto, que es preguntas y respuestas. Abro el micrófono o el chat para quien quiera aclarar alguna duda, comentario. Aquí estamos para responder a cualquier inquietud. No
vi si hay... sí, adelante, Jesús. Hola, buenas tardes, noches, no sé dónde estén en horarios distintos. Jesús Flores desde Zacatecas, México. Sí se me estaba haciendo un poco complejo, quizás a lo mejor por el lenguaje latinoamericano, identificar lo que es el alcance, cosechar los alcances. En un momento determinado lo confundí y eso es lo que pido su aclaración. Metas con alcances, pero no, tal parece que esto es una revisión o el cumplimiento del cambio del actor social. Me confundía porque, por ejemplo, en el ejemplo que se mencionó de la FANDAO, el incremento en $1 millón es también algo medible, pues. O sea, si hubiéramos puesto un indicador, podríamos haber pensado el incremento de recursos para el financiamiento. Pero entonces, ¿cómo estaría la diferencia o sea, alcances es igual a metas alcanzadas o solamente cambios? Sí, gracias Gracias. Jesús por la pregunta. Alcances realmente se tienen que ver, como explicó Giovanna, cambio de comportamiento en un actor social. Puede que los alcances que identificamos estén relacionados con algún objetivo que teníamos previsto o alguna meta prevista. Entonces sí puede ser que lo que queríamos lograr era que se diera el millón adicional. Sin embargo, y esto es lo valioso del método, así como hay objetivos previstos o predeterminados, puede que no se tenía pensado el millón y entonces fue un alcance inesperado, ¿ya? Esto es algo que se puede ir identificando cuando uno documenta los alcances. Uno ahí puede indicar esto fue un alcance esperado, esto fue un alcance inesperado, negativo, positivo, y eso nos va a ayudar a la hora de analizar e interpretar para poder ver cuáles fueron los alcances que se lograron, que están alineados con lo que teníamos planificado o predeterminados y cuáles fueron inesperados. Del ejemplo realmente no podemos saber porque no sabemos si eso era lo que querían lograr, pero sí puede ser meta u objetivo, pero hay que tener ojo que pueden haber muchos alcances inesperados que entonces no son metas u objetivos, pero sí se alinean con lo que queremos lograr mediante la intervención. Giovanna, no sé si quieres agregar. No, creo que lo explicaste perfecto y como veo que hay otras preguntas, mejor pasemos a ellas. Veo que hay otra mano levantada de Aurelia. Adelante. Hola, muchas gracias, muy útil. Quería saber algo específico, según su experiencia, si las organizaciones de la sociedad civil es una herramienta que, según su experiencia, es fácil que ellas mismas los pudieran llevar a cabo, como, no sé, el cambio más significativo, por ejemplo, a veces los indicadores de la, del marco lógico, o si todo esto es bueno que un evaluador externo lo pudiera trabajar. Obviamente hicieron como una explicación bastante rápida de todo el proceso, pero me parece que es un proceso también que un poco dispendioso, ¿no? Que tiene que ver con mucha elaboración de datos y de encuestas. Entonces quería saber un poco su opinión al tal respecto. Uno, gracias Aurelia. Uno de los mayores desafíos con el método es cambiar la mentalidad de la gente sobre cómo miden sus resultados. Como mencionaba, cuando uno trabaja con agentes de cambio, las personas muchas veces están acostumbradas a informar o medir qué es lo que hicieron. Se enfocan más en actividades o en productos y no tanto en a qué llevaron esas actividades y productos, qué cambio generó eso en los actores sociales que queremos influir. Entonces, eso es algo que cuesta y toma tiempo. Y también lo que menciona Enrique en el chat sobre este enfoque forense, ¿no? Que se parte del resultado y vemos hacia atrás. Eso no es lo común, o sea, no es a lo que estamos acostumbrados. Entonces, por ende, cualquier organización, Aurelia, sea sociedad civil, sea donante, cualquier organización que utiliza el método necesita un tiempo de aprendizaje y por ello siempre recomendamos que algún evaluador que conozca el método, que tenga experiencia en el método, acompañe el proceso. No tiene que ser todo el tiempo, pero sí lo suficiente
para garantizar que haya alguien o varias personas dentro de la organización que logre aplicar el método debidamente e incluso pueda entrenar a otros que vayan ingresando a la organización. Entonces, esos son los desafíos y esa es la recomendación en cuanto a la aplicación. Giovanna, no sé si quieres agregar. Agregaría solamente que es también muy importante que haya interés y compromiso por parte de las personas integrantes de la organización por querer aplicar este enfoque justo porque requiere una inversión de tiempo, capacitación, etcétera. Entonces es algo que hay que valorar. Y Bueno, veo que hay más preguntas en el chat. Carmen, ¿crees que tenemos tiempo para una pregunta más? si no les molesta, le voy a dar la palabra a Wendy y las preguntas que queden pendientes pueden colocarlas en el chat y nosotros las estaremos respondiendo y compartiendo en nuestra página y la comunidad. Adelante, Wendy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por esta presentación. Me pareció que nos da una visión bastante completa. Yo quería compartir muy breve que solamente, bueno, mi acercamiento con esta metodología ha sido a través de una planeación estratégica con el mapeo de alcances, donde ya se definieron justamente los cambios de comportamiento esperados. Pero ya, desafortunadamente, en esa oportunidad yo ya no logré hacer una propuesta de evaluación. Y bueno, me hubiera gustado muchísimo poder usar esta metodología para poder evaluar el avance de esa planeación. Y mi pregunta muy concreta es sobre los métodos de colecta de información, porque lo mencionaron muy brevemente como a nivel de documental, pero no sé si, bueno, me pareció de pronto que tal vez mi primera reacción es que no era suficiente. Entonces, quería saber un poquito más sobre los métodos de colecta de información para poder verificar la contribución del cambio de comportamiento con la implementación, bueno, con las acciones. Eso, gracias. Giovanna, si quieres, dale tú primero y yo te complemento. De acuerdo. Normalmente partimos por una revisión documental a partir de los documentos como informes, por ejemplo, que nos comparta el personal de la intervención que estamos evaluando. Tratamos de extraer algunos alcances. Cuando no haya informes, hemos llegado a usar hasta incluso intercambios de correos electrónicos, o sea, dependiendo de qué tan documentado esté el proceso de la intervención y los posibles cambios. Y luego normalmente eso se complementa con una, le llamaré así, como una cosecha participativa con personal, con estos agentes de cambio, ¿no? Recuerdo que en un caso involucramos al personal del programa en cuestión para de manera conjunta identificar con estas personas, complementar, refinar y identificar más alcances. Entonces normalmente diría que esas son las dos fuentes principales, pero no sé si Carmen quiere agregar algo más. Wendy, la razón por la que se inicia con documentación, y esto es especialmente en el caso de evaluaciones, es porque por cuánto tiempo consume revisar, elaborar alcances, documentarlos. Entonces, para evitar partir desde cero e ir con las personas, se consulta primero documentos porque muchas veces ahí se pueden ya identificar los primeros cambios o alcances, pero como decíamos, rara vez están completos, la contribución ni siquiera está ahí, entonces por ello es que se involucra a los agentes de cambio. Ahora bien, se puede optar por otras maneras, ya sea hablar directamente con los agentes de cambios o realizar un taller de cosechar alcances, donde mediante ciertas preguntas se va identificando estos alcances, pero es puramente por términos prácticos y no cargar a los agentes de cambio, a los usuarios, con tanto trabajo que conlleva elaborar las descripciones iniciales de los alcances. Estamos ya encima de la hora, solo quiero cerrar esta actividad. En nuestra página web pueden encontrar más información sobre futuros eventos o incluso eventos pasados. Tenemos el siguiente, el 17 de septiembre, que va a ser sobre herramientas para cosecha de alcances. Este sí va a ser en inglés.
Y en la página, aquí al final ven que bajo recursos hay unas herramientas que están en español. Estamos en proceso de traducir la página, pero por ahora, pues sí, lamentablemente solo la tenemos en inglés. Y además, si desean participar de manera pasiva o activa en intercambios con otros profesionales que utilizan o están interesados en el método, se pueden inscribir en el foro. Aquí está la página, la voy a dejar en pantalla porque no voy a lograr copiar y pegar en el chat, pero también vamos a distribuir por ahí la respuesta a las preguntas que quedaron pendientes en el chat. También pueden brindarnos su correo electrónico y los incluimos en la lista de distribución cuando enviemos la respuesta a las preguntas, y también en la página va a estar disponible la grabación. Muchas gracias, Joana, por acompañarme en este primer seminario web en español. Me encantó. Gracias a todos que nos acompañaron y ojalá tendremos segundo, tercero, muchos más. Si hay algún tema que les interesaría, por favor escríbanos. También podemos ahondar más en ciertos temas. Como mencionaba, este era realmente una introducción, pero si hay el interés, con mucho gusto vamos a organizar otro. Que tengan una linda tarde. Y hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego a todos y todos. Un gusto verles por aquí. Gracias.